Bueno, Rocío, gracias por atendernos, por dedicarnos este tiempo para poder charlar de todo esto que venís haciendo y que yo veo en este tiempo de pandemia y en este tiempo de bastante caos social, que la gente está buscando herramientas terapéuticas. Decimos que no son terapias, son herramientas terapéuticas que nos ayudan a vivir mejor, ¿no? A poder acomodarnos mejor en el mundo y en estos cambios. Así que te agradezco mucho porque seguramente tu aporte va a ser valioso para quienes nos están mirando. A mí me gustaría saber qué son los registros akáshicos, primero, qué es lo que vos hacés. ¿Cómo es la terapia? Bueno, primero bienvenido, muchas gracias por este encuentro. Los registros akáshicos son toda aquella energía que uno tiene, ¿no?, contenida dentro de sí, pero no nos damos cuenta, digamos, ¿no? No nos ponemos a pensar hasta que lo empezamos a mirar. Es como un gran espejo, el espejo del alma, ¿no es cierto? Es un encuentro de dos, así lo trabajo yo siempre, y es una invitación a mirarnos. Eso es lo primero, a mirarnos desde distintos aspectos, desde el origen, desde vidas pasadas, desde nuestro presente, desde toda la información que nos es transferida por nuestros padres, por nuestros ancestros. Entonces el registro en sí contiene muchísima información y eso es lo que hacemos en una lectura, digamos, ¿no? Conectar con toda ese bagaje de contenidos que tiene cada ser humano, en realidad, y que no es solamente el aspecto personal y que viene transitando de existencia en existencia, también es todo el contenido que tiene la historia, que también está en nuestro ADN. Entonces de a poquito se va desentramando, ¿no?, a través de los distintos encuentros, toda esa información que nos incide en el comportamiento cotidiano y que a veces no nos damos cuenta. Incide no solamente en nuestro comportamiento, sino en las relaciones también, ¿no? A veces es como que hay personas que repiten historias. Dice, ¿por qué siempre me encuentro con una persona que me agrede? ¿O por qué siempre estoy con una persona que me miente? Eso también tiene que ver con nosotros, ¿no? Totalmente. Tiene que ver muchas veces con nuestros ancestros, aunque no los conocimos a todos. Muchas veces cuando yo digo, me da la sensación que estás buscando a tu abuelo de repente, ¿no es cierto? Y no se entiende por qué, y tal vez me ha ocurrido, por ejemplo, abuelos que han fallecido y tal vez ellos ni siquiera los conocieron, pero sí sus padres y sí los papás han buscado esa presencia. Y uno, por ese amor que les tenemos siempre a todos los familiares, que es como un amor ciego, hasta que lo cuestionamos y miramos este espejo, intentamos como recomponer la historia. Entonces vamos trayendo, ¿no?, todas estas memorias que han quedado como heridas a lo largo de la historia, ¿no?, desde el comienzo de la historia. Entonces todos los miedos que fueron viviendo nuestros ancestros o nosotros mismos, los vamos tratando de sanar, de liberar y de ordenar. ¿Por qué nos identificamos con todas esas historias? Lo que ocurre es que nuestra historia colectiva tiene mucha densidad, digamos. Hubo mucha matanza, mucha guerra, mucha persecución. Entonces las memorias son tan complejas que en este momento histórico es un poco, como decías hace un momento, hay un montón de terapias en este instante, muchísimas. Y todos tratando de trabajar en esto de mirarnos. Es el momento histórico en el que nos toca esto como humanidad, mirar la historia, tratar de cambiarla, comenzar a hermanarnos, digamos, pero para eso, para que uno transite un buen camino, había que mirarnos. Y ahí teníamos toda esta historia, ¿no?, contenida. Desde registros akáshicos, yo siempre digo, hay personas que les cuesta creer esto del sistema de reencarnación, y no es necesario creerlo para hacerse una lectura. Entonces yo siempre les digo, puede ser que uno comprenda que viene de vida en vida, digamos, ¿no?, de existencia en existencia, sin morir. El cuerpo se va transformando, el alma nunca murió, entonces es una sola vida, pero sí la suma de esas experiencias a lo largo de cada existencia. Eso por un lado, y si no, yo siempre les digo, es un ancestro. Si vos no crees en tus vidas pasadas, es la influencia de ese ancestro. Aparte tenemos que tener en cuenta que nosotros, especialmente los argentinos o los sudamericanos, venimos de generalmente inmigrantes. Entonces, no nos podemos olvidar en nuestro árbol de que esas personas fueron desterradas de sus países de orígenes,
generalmente viene el cuerpo y el alma queda ya con los que quedaron. Entonces a nosotros nos trae eso, algunos comportamientos que no sabemos por qué se nos producen, algunas conductas, algunos sentimientos de nostalgia, de tristeza. ¿Por qué estoy triste? Y bueno, quizá es ese desarraigo de ellos. También hay que pensar, yo digo, es lindo conocer la historia, porque nuestros abuelos, generalmente, los que somos hijos o nietos de inmigrantes, han venido en barcos, en bodegas, quién sabe lo que han pasado y sufrido, y han dejado a su madre y a su padre y no los han visto más. Eso incide en nosotros, ¿no es cierto? Totalmente. Las historias de hambre, yo he visto siempre, todo lo relaciono con mi experiencia, ¿no es cierto? He encontrado personas que necesitan tener las alacenas llenas, que tienen miedo a no tener, que siempre están comprando cosas y tienen de más o se vuelven compulsivos, y uno no sabe desde qué lugar viene ese comportamiento, porque tal vez nunca tuvieron carencia. Pero cuando comenzamos a mirar sus ancestros, y no muy lejanos, estamos hablando de los abuelos, no son tan lejanos, viene de ahí el miedo. Lo que ocurre es que a través de las experiencias siempre se guarda esa información unida a una emoción. Porque la información es, no tuvimos para comer, pero la emoción es otra, que acompaña el pensamiento más la emoción. Y eso es lo que se transfiere de generación en generación. Por eso, a través de estas terapias, vamos liberando esas emociones. La experiencia siempre va a quedar, uno la va a recordar siempre va a estar, digamos, en el campo energético. Lo que se libera a través de registros y de todas las terapias es la emoción, ¿no? Que quedó ahí contenida, la herida del alma. Que en realidad esa experiencia siempre la elegimos para algo, para aprender el poder de la supervivencia, porque necesitábamos el movimiento, readaptarnos. Hay un montón de aprendizajes de vida en vida para todos los seres humanos. Lo que ocurrió es que fuimos quedando como traumados porque no teníamos la conciencia para comprenderlo. Y hoy ya la estamos teniendo, entonces podemos verlo desde otro lugar. Liberar la emoción, ¿no es cierto?, de carencia, de persecución, de guerra, esto que decimos de desarraigo, y ya vivirlo desde otro lugar. Yo veo hoy, por ejemplo, que hay muchos, los que se llaman mochileros, que ya nuestros hijos van queriendo vivir en otros países, van, vienen, tienen trabajos más temporales, que antes no estaba bien visto, y hoy sí. Creo que es un poco, ¿no?, analizando nuestra historia, es un poco el orden de aquello que vivieron nuestros ancestros, que se separaron de sus tierras y no podían volver, y no tenían comunicación. Y hoy nosotros tenemos comunicaciones, podemos hablar, está establecido que pueden ir, pueden volver, es totalmente diferente. Se está sanando toda esa historia de desarraigo de a poco, gracias a los nuestros, porque hubo generaciones que no se han mudado, digamos, de país. Es hoy que uno lo ve a esto y que los bisnietos o nietos de todos estos abuelos han vuelto a esas tierras, ¿no es cierto? A liberar toda esa emoción de angustia y a vivirla desde el amor, que es a lo que venimos al planeta. Yo siempre digo, la casa en realidad es el planeta Tierra, no hay países. Los países los fuimos poniendo los seres humanos porque necesitamos ponerle nombre a todo y porque en la separación nos dio tanto miedo perder, que necesitamos tener casa, tener un país, un nombre, darle nombre a todos los objetos, a todo, ¿no es cierto? Y a veces hay que olvidarse un poco de tanto apego, de los nombres y de las barreras y de las culturas y unirnos, que es la idea. Creo que nos toca vivir una época de quiebre. Yo siempre digo que las personas que tienen menos de 50 años, entre 50 y 60, han quebrado con esos paradigmas que nos impusieron nuestros ancestros, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Y nuestros hijos y nuestros nietos, es como vos decís, ya no tienen ese apego, ya no es ahorro para mi casa, bueno, primero viajo, después veo, alquilo, total, no es como lo primero que tenías que tener cuando te casabas era la casa o un lugar seguro para vivir, los muebles, los platos,
tantos platos, que no sé para qué queríamos tantos platos. Digo, este cambio de cultura, nos toca vivirlo a nosotros y no es fácil adaptarnos a todo este cambio. Hay un cambio muy grande que está viviendo la humanidad, que creo que la pandemia está acompañando esto. Sí. No es casual tampoco la pandemia, vos me lo dirás que sabés más que yo, pero creo que este tiempo de parar y de podernos mirar también forma parte del cambio universal que estamos viviendo. Sí, totalmente. Desde mi punto de vista, o desde lo que sé desde los registros, la pandemia, como todo lo que nos ocurre en la vida, fue co-creada por estos seres humanos. No sé desde dónde viene o no, pero está, ¿no? Y fue una invitación a encerrarnos, a mirarnos, a encontrar en nosotros todo eso que teníamos guardado. Lo que ocurre cuando uno para es que sí o sí te tenés que mirar y encontrar con vos mismo o con los que convivís, con tu entorno, que es el reflejo de uno, ese entorno, ese contexto, esa casa, esos vínculos, todo lo que vamos atrayendo como energía. Por lo que vi, ¿no es cierto? Ya vamos más de un año de pandemia, fue una invitación totalmente a hacer introspección, a pensar en nosotros, a repensar un montón de cosas que teníamos guardadas. Creo que nuestro propio sistema explotó, digamos, ¿no es cierto? Se movió, se generó un movimiento. Así como el sistema por fuera, que es todo el sistema planetario, ¿no? Cómo nos manejamos en este momento los seres humanos, se paró y por dentro pasó lo mismo. Porque nosotros somos un fractal de este planeta Tierra. Así que no nos quedó otra que mirarnos y respirar en algún punto, ¿no? Cuando uno se puede permitir ese momento de descanso, de mirarse, podemos respirar. Y en esa respiración sale y brota todo aquello que ya no sirve, ¿no? Todas esas emociones, esas heridas, esos recuerdos. Bueno, fue movilizante para muchas personas, fue muy movilizante y sigue siendo. Y tampoco fue fácil. Y no fue nada mirarse, fácil. No es fácil mirarse, ¿no? Porque generalmente venimos de épocas donde uno pone la vista en el afuera, en el otro, tratamos de cambiar al otro, ¿no? Venimos de un paradigma, yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece tan real, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, especialmente a las mujeres, cuando hacíamos pareja, bueno, vos no te preocupes, porque con el tiempo cambia, con el tiempo se adapta a vos? Digo, esto de no poder ver al otro como un individuo, como un todo, ¿no? Que por qué tiene que cambiar para parecerse a mí. Digo, sí, totalmente. Esto es lo difícil de poder mirarnos y bueno, y reconocer al otro y amarlo como sea o no amarlo, pero como es, sin querer cambiarlo. Sí, totalmente. O soltarlo o me quedo. Claro. Pero acepto. Eso es otra de las cosas que enseña Registro. Aprender a decir que no a tiempo, porque cuando uno se empieza a mirar, nos damos cuenta del poder de elección que tenemos y la libertad que tenemos. Pero ¿cómo podemos decir que no y no sentir culpa? Eso es todo un trabajito, ¿no? Eso es aprender a amarnos y esta palabra que surge siempre, el empoderamiento femenino y masculino, porque muchas veces también hay tanta división, ¿no? El planeta se ha ido dividiendo de uno mismo, entonces externamente se manifiesta continuamente exactamente eso, ¿no? La separación. En algún momento fueron nuestros ancestros, después entre hombres y mujeres, estas especies de guerra, entre me vacuno y no me vacuno, siempre hay un sí y un no, tal presidente o tal otro, siempre es como que hemos necesitado de la separación, sin darnos cuenta, porque no deja de ser nuestro reflejo, digamos, ¿no? Todo eso. Hasta que nos demos cuenta que somos uno, que somos sujetos íntegros, que tenemos que escuchar nuestro corazón, la intuición, que son las neuronas del corazón que se van despertando con todas estas terapias que uno hace, y empezamos a actuar desde la conciencia, y es tan diferente. Y cuando la conciencia dice que no, hay que empezar a respetarla, ¿no? y a escucharse uno mismo, porque es salud también. Ahí es donde nos damos cuenta que somos sujetos íntegros. ¿Por qué no decir que no cuando siento que es un no? ¿No es cierto? Nos empezamos a preguntar eso. ¿Y por qué no decir que sí? ¿Cuántas veces no nos hemos permitido hacer muchas cosas porque culturalmente estaban mal? Yo eso lo escucho un montón, ahí sí. En mujeres y en hombres es siempre esto. Por ejemplo,
muchas mujeres y no se puede viajar porque si estás casada está mal. No, ¿cómo no vas a poder viajar? Si volvés con alegría, si se hace tan bien y cuando regresás es hermoso encontrarte otra vez con tu pareja, con tus hijos, con la familia. ¿Por qué no decir que sí? Pero he escuchado mujeres que me han dicho, y yo no bailaba porque estaba mal, o no me he puesto tal ropa porque está mal, o no me pongo tal color, aunque quisiera, porque me parece que a mí no me queda bien y al otro sí. Siempre estamos como poniendo el foco muy en el otro y en el qué dirán y en lo que se debe hacer y en lo que no, y no en lo que sentimos. Y nos olvidamos que somos libres, en realidad es eso. La espiritualidad es eso, es poder ser feliz y libre con lo que uno va sintiendo. Necesitamos todas estas terapias porque nos habíamos perdido, nos habíamos desencontrado de nosotros mismos. Eso nos ocurrió, que es lo que nos permiten todas las terapias. Y es una invitación a mirarnos, a ordenar, a perdonarnos y a elegirnos. Y es tan simple la vida, en realidad es preguntarnos qué te hace feliz, ¿esto te hace bien? ¿Sí o no? Y por ahí va el camino, no es mucho más que eso. Es una simpleza increíble la vida, venimos a disfrutarla. Pero bueno, los seres humanos nos la rebuscamos mucho. Como complicando y rebuscando, sí. Y yo siempre remarco esto, ¿no? De que cuando uno quiere ser uno mismo, sí, es muy difícil, especialmente en un target de edad, ¿no? De que no te sientas culpable, de que no digas, bueno, esto lo hago porque disfruto y que el otro no te tilde de egoísta, sí, ¿no? Es difícil. Todavía nos falta mucho como sociedad, ni hablar, ¿no? Sí. De integrarnos. Yo siempre recuerdo en un reportaje a Jaime Torres que él me hablaba de que su mamá era boliviana. Y cuando se mudaron a Buenos Aires, su mamá tuvo que cambiar la vestimenta porque la gente se le reía. Sí. Y ella sufrió un montón. Entonces, para que sus hijos no pierdan eso, los disfrazaba, que no es un disfraz, es su vestimenta típica, los disfrazaba para carnaval. Entonces nadie los miraba ni nadie les objetaba nada, pero si ella vestía con su ropa boliviana acá en nuestro país, era como juzgada, relegada, se le reían. Bueno, hoy lo vemos lamentablemente mucho en los chicos también, ¿no? Que si no tenés el paradigma de ser flaco, lindo, bueno, etcétera, etcétera, te hacen bullying. Los chicos han sufrido mucho eso. O sea, no es una cosa que ya la hemos cambiado. No, hay que continuar. Lo estamos repensando y sí de pronto tienen más permitidos hoy los adolescentes o la juventud. Parece que las generaciones anteriores fueron aún más duras, más rígidas en esto de la culpa. Cada día son menos culposos y se permiten algunas cositas más, y también a veces como adultos nos da temor que se permitan esas cosas más, temor a que sufran, ¿no? Uno siempre quiere estar como cuidando eso, ¿no? Como los padres, me parece, ¿no? O las generaciones más grandes queremos custodiar eso, que no sufran, siempre quisimos custodiar lo mismo. Por eso tanta estructura, pero es animarnos, y la culpa se siente al principio y con el tiempo no se siente más, porque uno se acostumbra a ser honesto con uno mismo, es coherencia, y con respecto a los niños hay que continuar trabajando porque son nuestro reflejo, y no está mal que un día hagan bullying, sí está bueno que empecemos a mirarlo y a trabajar con ellos y ayudarlos a ver lo que el otro siente, no juzgarlos, porque si no siempre estamos juzgando a alguien, o al que hace bullying, o al que sí, o al que no. Y en realidad hay que tratar de mirar los conflictos que tenemos sociales, comunes, y abrazar a ese que está haciendo bullying y al que le están haciendo bullying, ¿no es cierto? Claro, porque por ahí tendemos a abrazar al que le hacen y al otro, bueno, libertad para seguir haciéndolo, y no lo hacemos reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿no? Exacto, y en general ahí también hay una herida para sanar. Eso es lo que nos enseña Registros. En general lo primero que aprendemos los lectores es a no juzgar. Cuesta, porque uno tiene muchísimas estructuras, entonces cuesta esto de no juzgar. Pero lo primero que hacemos es no señalar y tratar de comprender y mirar todo desde otro punto de vista.
abrazar a ambos, y en general lo que he visto yo a través de registros, cuando ocurre un caso así, que hay una persona que agrede y alguien que es agredido, tienen la misma base de miedo. Los dos han sentido abandono, los dos han sentido algún sufrimiento específico. Y en general están hermanados, uno para un polo y el otro para el otro, y se atraen, ¿no? Como es física, pero es increíble, igual que los números, es increíble cómo se dan en la vida cotidiana. Cuando uno aprende a mirarlo, lo puedes resolver, se resuelve tan fácil. He tenido casos de bullying y es muy fuerte para el niño que sufre bullying, sea la edad que sea, y marca muchísimo, marca para toda la vida hasta que se sana y se ordena. Lo que hemos encontrado en registros es esto, compartir esta información. Entonces lo que se hace es trabajar sobre los dos, y la sanación llega para los dos. Claro. Y se ordena, es increíble, pero se ordena. Los casos que he tenido de bullying, que han venido tanto a las mamás como los mismos niños o adolescentes, se ordena. ¿Y lo mismo pasa con la violencia de género? Ocurre exactamente lo mismo, porque es la misma base de miedo en general. Ese uso al hombre, ¿no? Como ejemplo que ocurre mucho. Es el que más... Es lo que más se da. En general son hombres muy inseguros y mujeres muy inseguras. Se atraen, 100%. Yo a esa mujer insegura le puedo presentar 100 hombres y va a elegir la misma base de miedo, la misma vibración. Que eso es lo que uno no ve, y cuando empezamos en este camino comenzamos a ver que hay vibraciones. Esas vibraciones están en nosotros continuamente, y eso es lo que hace que a uno le atraiga más una persona que otra en todos los ambientes. Lo que ocurre con la pareja es que uno le agrega sueños, anhelos, proyectos, entonces se hace más intenso. Pero es indistinto quién es el espejo. Puede ser una pareja, puede ser un jefe, pueden ser los hijos, ¿no? Los espejos que nos muestran esto, cómo estamos por dentro. Pueden ser las amistades, la familia, ni hablar. Con la familia aprendemos muchísimo, siempre. Y desde este lugar, lo que consideramos, ¿no? Como filosofía dentro de la lectura, es que nosotros todo lo elegimos antes de nacer. El lugar donde vamos a nacer, la familia que necesitamos, contiene todos los aprendizajes que necesitamos para esta existencia. En cada una de las existencias hay aprendizajes específicos que necesitamos y son comunes a todos los seres humanos. Todos debemos aprender lo mismo. Lo que cambia a veces es la experiencia. Yo puedo aprender a perdonar, por ejemplo, con una mamá que haga de tirana en esta vida. Otro puede aprender con una pareja que haga de tirana, otro con un hermano, con un jefe. Vamos cambiando los escenarios y las máscaras, pero la energía es lo que nos va moviendo verdaderamente hacia los lugares o atrayéndonos. A veces nos cuesta pensar cuando vemos, por ejemplo, el caso de una violación o de un violador a un niño pequeño, ¿no? Nos cuesta esto de poder perdonar, de poder no querer el mal para esa persona o que esté preso toda la vida, ¿no? Es el pensamiento recurrente de todos, yo creo. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Aprender a perdonar es un camino que lleva un proceso. En general, el que aprende a perdonar, la liberación es para uno mismo, porque si no estás atada a esa persona y se genera una deuda. Eso es como para ir entendiéndolo, porque es un proceso. Distinta a la emoción, ¿no? Eso es el pensamiento que colabora en que uno pueda liberar esa emoción de lo que es un abuso. El abuso sexual es uno de las heridas más fuertes para una persona. Es compleja y lleva un proceso. Lleva todo un tiempo comenzar a mirar esto. La primera parte es intentar perdonar. La segunda es tratar de mirar que en realidad agresión y víctimas y victimarios tenemos desde el comienzo de la historia. Y hasta el momento se ocultaba o se veía como natural o se aprendía a callar. Y es, por lo que veo yo, de ambas partes, digamos, ¿no? Si bien en general la agresión viene más desde los masculinos, hay mucho femenino ocultando y pidiendo ocultar.
hay mucha madre pidiendo a los hijos que callen, porque ese es el que da de comer, que callen porque se destruye la familia. Se ha hecho callar a las infancias durante muchos siglos. Sí. Entonces, en este momento, lo que traen estas infancias, se repite la historia, pero la nueva información es que aprendieron a hablar. Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Aprender a hablar, a denunciarlo, a trabajarlo. Y lo que se ve muchísimo es que a veces esos hombres que hoy abusan también fueron abusados de niños y se repite la historia. Y quedaron trabados ahí, identificados por el dolor de lo que vivieron, y como no lo entendieron y no lo comprendieron porque no tenían la conciencia para entenderlo, repiten la historia. Por eso que desde este lugar tampoco se puede juzgar eso. Lo que intentamos es sanar y perdonar, ¿no? Y liberar toda esa emoción que tiene una carga muy fuerte, y comprender que muchas mujeres hemos elegido a nivel inconsciente antes de nacer, a nivel consciente antes de nacer, pasar por esa situación. Es un 85% de mujeres, por lo menos en Latinoamérica, sí, que atraviesan esas situaciones. Entonces, si somos tantas, ¿no? Me incluyo, si somos tantas que lo hemos tenido que vivir, es por algo, es porque queremos transformar algo. Y es poder decirlo y que estos hombres puedan conectar con el amor. A estos hombres a lo largo de la historia los hemos mandado a la guerra, los hemos enviado a saquear, a matar. Entonces se fueron haciendo muy duros y no les costó abusar tampoco, porque es la misma agresión, robar una casa que un cuerpo, ¿no? No es, por supuesto que no es lo mismo, pero en ese nivel de conciencia parecería lo mismo. Hasta que todos como sociedad comprendamos que no está bueno hacerlo y que somos uno. Y si agredimos al otro también nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Qué importante sería también estos trabajos replicarlos en lugares como las cárceles, los reformatorios, esos lugares donde en realidad al perpetrador se lo encierra esperando que algún día cambie, y no va a cambiar nunca porque no tiene ninguna herramienta para cambiar ni ninguna disponibilidad tampoco. Exacto. Porque son muy pocos los que pueden revisar su conciencia en ese lugar, en esos lugares, ¿no? Sí, totalmente. Son contextos de mucha agresión y lo que nos sana es el amor. Claro. Digo, ¿cuánto nos falta como sociedad repensarnos de esta manera para poder tener un poco más de paz y poder vivir nuestras vidas plenamente, ¿no? Sí, en armonía y en comunidad. ¿Y vos cómo lo ves a futuro esto? ¿Cómo lo visualizás a futuro? ¿Crees que es posible que así como están planteadas las sociedades es casi una utopía? Yo veo mucho despertar. Mi camino comenzó hace unos años, ya va a ser casi 10 años que comenzó, y recuerdo que en mi ciudad había muy pocos lectores, casi que yo era la única lectora de Olavarría. No había maestras de registros, no había terapia, y hoy encontramos todos que cuando sanamos un dolor interno, cuando sanamos un miedo interno, nos volvemos más compasivos, más amorosos, más comprensivos, y lo mismo creo para toda esta sociedad. Hoy en Olavarría hay miles de terapias que no había, miles de personas que ya cada día consultamos más, todas las terapias estas que son complementarias, colaboran con un montón de otras terapias que no son alternativas, digamos, ¿no? Incluso las terapias ortodoxas, digamos, ya están haciéndose de estos elementos para poder complementarlas, sí, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, ya se piensa el psicoanálisis como una cosa casi obsoleta, ¿no? Y están utilizando los mismos psicólogos y psicoterapeutas estas herramientas que vienen a contribuir a una sanación quizá un poco más rápida, o por lo menos un bienestar más rápido, para que uno pueda también, porque si uno está muy lastimado y muy dolido, es muy difícil. Totalmente, ¿no? Porque vamos generando barreras y cada uno siempre hay dos polos, o el de la víctima o el victimario, ¿no? Y no importa en cuál estamos posicionados, pero no estamos vibrando en armonía con nosotros mismos.
o el que camina como víctima, ese que la señora digo, porque las escucho mucho, que se queja, que todo lo negativo le pasa a ella, que por qué Dios me hizo esto, cuál es el castigo, qué hice en otra vida, o el victimario, ¿no es cierto?, que agrede, que es frío, que se reprime, que insulta. Es lo mismo, parece que no, hasta que uno lo logra ver de lejos o desde otro punto de vista. Cuando entendemos que es lo mismo, ahí es donde nos empezamos a escuchar, a respetar y a hacer lo que sentimos, y se une este camino. Y ya no vamos por los polos caminando o transitando nuestra existencia, vamos, digamos, por el sendero de conexión, digamos, entre el cielo y la tierra. Y tenemos ambas energías, entonces ya no estamos divididos nosotros mismos. Ahí es donde empieza a fluir un montón, digamos, toda esta energía, y la ley de atracción uno la ve, pero en positivo, porque antes no es que no estaba, siempre estuvo, pero si estás parado en un polo, lo que atraes es eso, ¿no? El polo opuesto. ¿Qué pasa cuando en un grupo familiar, o hablo una pareja, por ejemplo, no vibran los dos de la misma manera, no van en sintonía, y a veces la mujer o el hombre crece en cuanto a mirarse, a poder empezar a usar estas herramientas y a crecer espiritualmente, y el otro no acompaña? Yo siempre digo, se caen velos, digamos, ¿no? Cuando uno comienza a transitar este camino, lo que nos damos cuenta que lo que es por fuera es por dentro, o sea que esa pareja nos estaba mostrando algo. Si nos atrajo fue por alguna razón, y es porque vibrábamos igual, ¿no es cierto? Las vibraciones, yo a veces explico, tienen que ver con las emociones que tenemos dentro, guardadas, con nuestro sistema de conciencia. Si uno no cambia, puede estar toda la vida con la misma persona. El tema es que cuando comenzamos a ordenarnos, la vibración nuestra cambia, se va volviendo positiva, se van liberando emociones, y quizás suena feo, pero el que hacía de espejo ya no nos sirve de espejo. Claro. Ya no nos espeja nada, y el que nos parecía hermoso nos deja de parecer hermoso, y aquello que no nos molestaba nos comienza a molestar. Y ahí es una decisión propia, tómalo o déjalo. O aceptamos que el otro es así, lo amamos tal y como es, o nos corremos y lo seguimos amando, pero no queremos ya convivir, digamos, ¿no? O compartir. Este tema también nos influye en nuestros hijos. A veces con una pareja la podemos correr, pero con nuestros hijos es distinta la situación, ¿no? Con los hijos no se puede escapar, diría yo. Claro. Con los hijos es más complejo. Claro. Depende de la edad que tengan, porque si uno como aprendizaje, como ser humano, pidió venir a la tierra a aprender a soltar, por más que sea un hijo hay que aprenderlo con un hijo, y duele lo mismo que con una pareja. El otro, en realidad los títulos los vamos poniendo en el planeta Tierra, pero el otro es una energía. Si ya tiene edad suficiente, en realidad uno también tiene que aprender a soltar, que cuesta, todo un proceso. A veces me dicen que es tan fácil, nos parece que vos nos decís las cosas como si fuese tan fácil. Suena fácil, hay que animarse a construir ese camino. Y tal vez ese hijo necesitaba de esa liberación. Vaya a saber por qué, porque qué ha ocurrido en sus vidas pasadas o cuál es el contrato. Por eso que no se puede juzgar en registros, porque la misma historia en distintas personas tiene distintas resoluciones y distintos aprendizajes, muchísimas veces. En otro caso, tal vez, era que esa mamá no había tenido hijos en vidas pasadas, y en esta prometió cuidar a uno hasta, no sé, toda la vida. En cada uno la información es tan diferente, tan especial, que no se puede nunca contestar lo mismo. En registro siempre ocurre, yo siempre digo, tengo mi agenda personal, pero siempre en la agenda hay un sincrodestino tan mágico que es increíble. Entonces yo cuando miro mi agenda van viniendo personas, ¿no? Y cuando comienzo a hablar me encuentro diciéndoles lo mismo a veces, porque la temática se va repitiendo. Es tan ordenado este sincrodestino que sorprende siempre. Por más que uno haga toda la vida registros, siempre te sorprende, es impresionante. Vienen personas que han sido abusadas, mujeres, después hombres, pero todo ordenado. Mujeres que no pueden tener hijos, luego hombres, siempre se va ordenando de una manera increíble, y que también va siendo de espejo para el lector. Muchas veces uno se encuentra diciendo lo que tiene que hacer,
y hacen preguntas, porque es a través de preguntas y respuestas, y a medida que van preguntando, muchas veces nos damos cuenta que es lo que uno tiene que escuchar y ver y ordenar en su propia existencia. Tenemos que decir también que estas terapias no tienen soluciones mágicas, que el trabajo es personal, porque a veces creemos que vamos a constelar o vamos a hacer registros akáshicos u otras memorias celular y ya salimos sanados y salimos, ay, soy otro, pero en realidad ahí recién comienza ese proceso personal que es mío propio. Mi terapeuta o mi facilitadora no va a hacer que se me solucione mágicamente mi vida. Totalmente, salvo que uno en ese momento encuentre justo la respuesta. Lo que sí hace registros que parece mágico, no es mágico porque no soluciona nada. Lo que es mágico es que uno, eso que tanto te dolía, lo mirás desde otro lugar y se libera automáticamente. Pero después hay que sostenerlo, claro, a eso, porque muchas veces me dicen, ya está, lo decidí, lo ordené, y capaz que pasan 6 meses y vuelven y me dicen, eso que ordené, no lo ordené tanto, hay que seguir trabajándolo, porque sigue doliendo, claro. No sé, depende, ¿no? de la historia que sea. La negación es una de las peores cosas que nos puede pasar como seres humanos, negarnos algo que tenemos, que los demás por ahí lo perciben y nosotros lo negamos o lo tapamos. Sí, totalmente. El registro permite ver eso y uno cuando decide hacer una lectura se abre el campo de conciencia. Y entonces ahí, mientras que el inconsciente se haya abierto, digamos, es lo que más favorece. Porque todo el sistema inconsciente tiene un 95% dentro nuestro. La persona que viene habla con su 5%, ¿no? Que es la parte consciente, medianamente. Su mente, digamos. Exacto, que es la que dice yo tengo este problema y no sé por qué lo tengo. Y se empieza a manifestar toda la información del inconsciente, que es con eso con lo que conectamos los lectores. Entonces, más allá de lo que nos está diciendo, estamos mirando otra cosa totalmente diferente, que es lo que uno no puede ver enredado en su propia historia. Sí, muchas veces hay resistencia. Cuando uno dice, háblame la canalización para mí, yo voy sintiendo lo que tengo que preguntar. Entonces digo, háblame de tu abuelo, voy preguntando, ¿no? Distintas cosas, y a veces sí hay pequeñas resistencias. Pero en este momento cada día hay menos, son muy pocas personas las que se resisten, y a lo largo de la terapia, mi terapia dura 2 horas. Entonces en 2 horas en algún momento bajan la guardia y permiten entrar. Y una vez que permiten entrar se produce ya este quiebre que es necesario, y después viene el proceso de la persona, que es esto que decís. Sí, no es mágica la resolución. Sí, no se dice lo que se quiere escuchar. Claro. Es una invitación a pensar y a mirarse en general. Y a repensar cosas que uno las sabe. El registro es un espejo, como es mirarse a uno mismo, en realidad sabemos toda la información, absolutamente toda, pero uno a veces se queda enredado y no se da cuenta, se queda enredado en la mente. Y lo que hace esta terapia es mirar todos los aspectos del ser. Mira los pensamientos, las emociones, el cuerpo, cómo el cuerpo va manifestando, son todas las informaciones como unidas, ¿no? Somos sujetos íntegros, entonces se ve eso. ¿Cuál es la consulta más frecuente que tenés? Son totalmente variadas. Se puede preguntar absolutamente por todos los temas. Yo siempre digo, la clave es preguntar ¿qué te ocurre hoy? Porque ahí está contenida toda la información de vidas pasadas, de ancestros y del presente. Entonces lo que te está ocurriendo en el presente, que te perturba, es lo que hay que preguntar siempre. Es lo más importante. Y la consulta es tan variada, vínculos todos, papá, mamá, hermanos, hijos, pareja, absolutamente todos los vínculos, y ahí se refleja, está contenida toda la información que necesitamos como espíritu para evolucionar, así que es perfecto lo que nos está ocurriendo. Lo que ocurre es que hay emociones, y ahí es donde tratamos de trabajar, ¿no es cierto? Si no sentiríamos emociones frente a todas estas preguntas, no habría aprendizaje. El planeta Tierra es justamente para eso, ¿no? Para venir a sentir y explorar todo el abanico de emociones que tenemos, que es maravilloso. Hasta el momento no lo mirábamos con amor. Creíamos que todo lo que se dice negativo
no sirve o no está bueno sentirlo. Y en realidad ahí está la magia y el aprendizaje, claro, ¿no? Ingresar en esa emoción y ver, iluminar ese campo de energía. Entonces, las preguntas siempre son vinculadas a esta emoción negativa, a lo que le esté ocurriendo al ser en el momento y a las trabas. Se puede preguntar desde fobias, cómo están los familiares por ahí que han fallecido, cómo puedo ayudar a la persona que te preocupa, y cualquier carencia que estés viviendo en el momento o preocupación. Los vínculos son los que se llevan más preguntas, y muchas veces las mujeres, eso es lo que veo hoy en este momento, como a grandes rasgos buscando un compañero, ¿no es cierto? Esa pregunta es muy frecuente, ¿cuándo viene ese compañero? Y lo que veo es que ningún hombre pregunta cuándo viene esa compañera. Entonces, lo que vengo observando, lo que soy de observar mucho, es que en algún punto nos tenemos que encontrar y tenemos que ver que tal vez ellos no están queriendo lo mismo que nosotras. En algún momento tenemos que aprender a mirar qué es lo que quieren y preguntar qué es lo que quieren ustedes, porque estamos aún exigiéndoles a estos hombres, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Desde el que salgan a cazar, a matar, a controlar que no los invadan, a invadir, y ahora los queremos dentro de casa, claro, cambiándoles la historia otra vez, siendo de una manera específica. Somos muy controladoras, en general, desde el amor, creemos, pero es desde el control. Hasta que aprendamos a ver qué es lo que quiere el otro y que no tiene por qué querer lo que yo quiero. ¿Qué análisis haces de que vemos con más frecuencia, o quizá lo pudimos abrir y mostrar, esto de las parejas del mismo sexo, ¿no? Sí. Vemos con mucha frecuencia que son parejas, mujeres u hombres, y realmente uno los ve felices, plenos. ¿Qué lectura haces de eso? ¿O siempre pasó y no lo sabíamos, no lo veíamos y ahora se animaron a decirlo? ¿O hay algo que atrae en el mismo sexo por energía? O por, no sé. Sí. Lo mismo que te decía hoy, cada caso es particular. Sí tienen una energía muy amorosa en general, y lo que nos vienen a enseñar es que el amor no tiene sexo, en realidad, ni rótulo ni título. De hecho, tenemos todos estos títulos en el planeta Tierra, pero lo que es el cielo no existe mujer y varón, femenino, masculino, así como nosotros lo vemos, tío, abuelo. Toda esa organización y ese sistema le pertenece, digamos, al planeta Tierra y nos sirve para aprender, no está mal, pero nos fuimos cerrando. Y me ha tocado casar, me han elegido muchas veces para casar personas gays, y lo que me dicen es, la iglesia por ahí o nuestros familiares no nos han permitido el poder casarnos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no? Si hay amor, ¿por qué no? Totalmente. Entonces, por supuesto que he accedido y lo celebro, y he visto muchísimo amor, muchísimo. Entonces me quedo con eso. Después lo que se haga puertas adentro, la verdad que es elección de cada persona. Claro. ¿Vos crees que las religiones han influido en todos estos paradigmas tan marcados que tenemos? Sí. Y hablo de las religiones en general. En general todas. Yo te decía, he hecho casamientos, bautismos, todos desde el amor, ¿no? Y siempre digo lo mismo, creo en todas las religiones y no practico ninguna, habitan todas en mi corazón, creo que es eso. Por supuesto que si hay religiones es porque las necesitamos como seres humanos mucho tiempo, y porque tienen todas una estructura. Todas hablan de lo mismo, en el fondo tienen un hilo conductor, y hasta muchas veces hablan de los mismos maestros. Sí. Y si no hablan del mismo maestro, sí el maestro tiene la misma conciencia, y es lo mismo. Es este concepto de unidad, de respeto, de amor. Lo que sí necesitamos como pueblo muchas veces fue esta religión, y hoy creo que hay una invitación a replantearnos, a repensar lo que creíamos en ese momento, que era nuestra conciencia, y hoy podemos empezar a abrirnos un poquitito más. Y yo siempre digo, no es necesaria la religión para mí, pero está perfecto para quien quiera ir.
y que le haga bien. Pero siempre ver eso, que a donde voy me haga bien. Siempre digo lo mismo. Y el único mandamiento para mí, y siempre lo digo, es no hacer lo que no te gusta que te hagan. No necesitamos mucho más que eso. Y el amor, ¿no? Exactamente. Todo lo que nos une el atraviesa el amor, creo que no daña. Totalmente. ¿No? Si uno le pone otros ingredientes al amor, por ahí sí puede dañar. Pero el amor como tal nunca va a dañar. Totalmente. Yo creo que es un largo camino que tenemos que hacer. La humanidad tiene que hacer un largo camino. Tenemos que hacer un largo camino para poder equilibrar y vivir como vos decís, ¿no? Esto de no separarnos por raza, religión, Totalmente. color. Ya cada vez es como que eso se está molestando más, ¿no? Sí. Nos raspa más el hecho de decir, ay, sí, porque es negro, ay, no, porque es flaco, no, porque es gordo. Digo, hay una toma de conciencia, pero nos falta bastante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Nos falta. Yo soy muy positiva porque al trabajar con esto veo todos los días evolución. Claro. En cada persona que ingresa a mi espacio yo veo evolución. Algo liberó, algo ordenó, algo perdonó. Y es uno más que está afuera. Es uno más, siempre somos uno más. Y uno que va trabajando cada día más para elevar conciencia. Y no solo en el espacio, porque uno lo hace filosofía de vida. Entonces, a mis hijos le transmito lo mismo, a mi familia, a mis amistades. Estoy haciendo la cola en un banco y uno termina hablando de amor. Es eso la espiritualidad. Si no, no tiene sentido, digamos. Es la idea, el proyecto, digamos, de los registros akáshicos es eso. Es volver a reconectar con el amor, con el sentido de unidad que somos y vivir en plenitud y en armonía sin estar mirando al otro, pero debíamos mirarnos. Entonces yo veo evolución continuamente. No puedo decir que no. A veces me dicen que tengo una mirada como demasiado positivista. Bueno, pero realmente lo bienvenida veo. sea. Lo veo y veo la expansión, realmente. La palabra registros akáshicos, acá 10 años atrás no se conocía. Acá y en muchísimos lugares. Y hoy no solo cada día se conoce un poquitito más, sino que ya no está asociada a algo denso o oscuro. Al contrario, es evolución, invita a pensar, es esto. ¿Cuál es el significado de la palabra akáshico? Akash es la esencia divina de donde todos venimos, es creación, es eso, y amor puro, amor y unidad. Y la imagen que representa el Akash es la flor de la vida, es como si fuese una flor de loto, unida, es un entretejido de seres humanos. Hoy a la mañana iba caminando y digo, claro, esto es el universo. Vi un pino enorme, hermoso, ¿no? Con sus raíces, su conexión con la tierra, su conexión al cielo. Y era un pino enorme y pude entender, ¿no? Que así tan grande es el planeta. Y así somos nosotros. Siempre hay fractales, ¿no? Que van representando. Y digo, cada una de esas hojitas de pino, que son hilitos, digamos, representa a cada uno de nosotros. Estamos unidos. A veces parece que no, que el que está en Europa no tiene nada que ver conmigo, pero es la misma energía, somos el mismo cuerpo. Nos cuesta, digamos, comprenderlo, esto de que todos somos uno, porque estamos separados, pero a su vez estamos en un entretejido, todos conectados con todos. Y ese entretejido es puro amor, o sea, somos familia. Y esto es lo que hablan todos los maestros en todas las religiones. Respetarnos entre nosotros, a los niños, a los ancianos, a las culturas, ¿no es cierto? Y justo hoy nombraba la cultura boliviana que tiene un amor por la madre impresionante, por la madre tierra, por el cielo. Tienen una lengua que es totalmente nativa y una de las más antiguas del mundo. Del mundo, sí. Es impresionante, pero cuando uno no lo sabe, y el miedo ha hecho esto de que nos separemos y que el poder nos haga sentir seguros. Entonces siempre necesitamos como pisar al otro, juzgar al otro, hasta que lo sanamos nosotros y nos damos cuenta que no necesitamos eso y lo único que necesitábamos era encontrarnos, ¿no? Todos, con religiones, con distintas sexualidades, compartir. Y lo bonito que es
eso, que seamos diferentes, que pueda haber distintos sexos, distintas religiones, distintas creencias y cómo me puedo abrazar con un hermano, aunque piense 100% diferente a mí, y qué bonito cómo te podés amar con alguien que piense tan distinto. Si no, se busca el amor desde el pensar lo mismo, y no tiene que ver con eso, el amor. Este programa tiene un subtítulo que es De la diversidad a la unidad, que creo queda todo resumido. Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y bueno, por esclarecer y aportar tu granito de arena a que podamos vivir un mundo mejor. Ay, gracias. Muchas gracias, un placer.